En este vídeo vamos a estudiar la literatura hispanoamericana actual, es decir, aquella que se desarrolla durante los siglos XX y XXI. Concretamente, nos vamos a centrar en la poesía y en la narrativa. Empezaremos por la poesía. En este apartado vamos a ver la poesía hispanoamericana. Concretamente nos vamos a centrar en 3 puntos fundamentales: el contexto, las tendencias y los autores y obras más representativas. En cuanto al contexto, tenemos que destacar algunas ideas fundamentales para que podamos entender el desarrollo de la poesía hispanoamericana. En primer lugar, tenemos que ver que a lo largo del siglo XIX, en América Latina se suceden revoluciones que van a culminar con la emancipación de las metrópolis europeas. Hasta este momento, las letras hispanoamericanas carecían de una tradición literaria propia, ya que durante siglos se habían centrado en movimientos culturales españoles y europeos, por ejemplo, el barroco o el romanticismo que se desarrollaba en Europa. Esta búsqueda de una identidad propia y singular va a estar estrechamente vinculada a la realidad hispanoamericana. Concretamente, el modernista Rubén Darío marca el inicio de este distanciamiento al incorporar en sus versos el exotismo de las culturas precolombinas. En esta línea se encuadra también el mestizaje que ofrece la poesía negra del poeta cubano Nicolás Guillén, las narraciones desarrolladas en la vasta y grandiosa naturaleza americana, como la selva o la pampa, o las novelas que recrean la Revolución Mexicana. Pero sin lugar a duda, el mayor hito lo constituye el realismo mágico. Es el realismo mágico una tendencia literaria genuina de Hispanoamérica, que aúna a la perfección la realidad con la magia y la fantasía. Visto el contexto, vamos a centrarnos en las tendencias. Tenemos que ver primero que el modernismo de Rubén Darío es la estética dominante hasta los años 20 del siglo XX, fecha en que se produce su agotamiento. Las principales tendencias del posmodernismo, es decir, que se producen después de la estética dominante de Rubén Darío, son, en primer lugar, encontramos la poesía intimista, es decir, es una lírica de expresión sencilla y más humana, que cultiva aspectos relacionados con la intimidad del poeta y siente predilección por los temas autóctonos. Vemos aquí, por tanto, esa búsqueda de identidad hispanoamericana que hemos nombrado antes. Se insertan en esta corriente 3 grandes poetas como Graviela Mistral, que fue premio Nobel en 1945, Juana Ibarburu y Alfonsina Storni. En segundo lugar, vamos a destacar la poesía de vanguardia, que es una poesía influida por los movimientos de la vanguardia europea. El mayor exponente es Vicente Huidobro, impulsor del creacionismo. Y en tercer lugar, vamos a nombrar a la poesía pura. Es una corriente que rechaza la experimentación vanguardista y se inspira en poetas como Juan Ramón Jiménez. Algunos autores representativos son Javier Villaurrutia, José Gorostiza y Carlos Pellicer. Y por último, tenemos la poesía negra, que es una tendencia lírica de acento social, que ofrece un mestizaje entre lo popular y lo culto, lo indígena y lo español, y refleja las costumbres y tradiciones del mundo negro o mulato. El máximo exponente es Nicolás Guillén, autor que hemos nombrado anteriormente en el contexto como impulsor de la búsqueda de esa identidad de la literatura hispanoamericana. Y por último, en este apartado de la poesía, vamos a nombrar a los autores y obras más representativas. La poesía hispanoamericana del siglo XX está representada por 3 grandes nombres que son César Vallejo, Pablo Neruda y Octavio Paz. En cuanto a César Vallejo, fue un poeta caracterizado por su honda sensibilidad para el dolor y por su compromiso social. En Heraldos Negros hallamos un corte modernista, en Trilce la influencia vanguardista y en Poemas Humanos
plasma sus inquietudes sociales y canta el dolor humano. En lo que respecta a Pablo Neruda, es un poeta muy fecundo que ha cultivado diversas tendencias. Por ejemplo, el modernismo que hallamos en Crepusculario, la poesía intimista que se desarrolla en 20 poemas de amor y una canción desesperada, la atracción por la vanguardia que encontramos en Residencia en la Tierra, o la poesía social y política de canto general. En 1971, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel. Por último, nombraremos a Octavio Paz. Es un autor de un amplio bagaje cultural. Su obra poética se complementa con su faceta de ensayista. Sus primeras obras giran en torno al amor, al tiempo, a la comunicación o al sentimiento de soledad. Aquí podemos destacar Libertad bajo palabra. Posteriormente se siente atraído por la vanguardia y compone obras como Piedra de Sol, Salamandra o Ladera Este. Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel en 1990. Pasamos ahora a la narrativa. Este apartado lo vamos a dividir en 3 periodos. En primer lugar, vamos a ver la novela que se desarrolla en el primer tercio del siglo XX. A continuación veremos la narrativa que se desarrolla en los años 40 y por último veremos la novela de los años 60. En cuanto al primer tercio del siglo XX, nos encontramos con una novela en la que predomina el corte realista, en el que se refleja la realidad hispanoamericana. En cuanto a las tendencias, vamos a destacar 3. En primer lugar, vamos a ver la novela regionalista. Es un tipo de novela que da cuenta de una naturaleza imponente y grandiosa, como en la selva amazónica, el altiplano o la pampa. En segundo lugar, encontramos la tendencia política. Es una novela en la que se centra o el eje central es la inestabilidad política y las revoluciones. Y por último, en este primer tercio del siglo XX encontramos una tercera tendencia en la novela que es la indigenista, en la que se plasman las desigualdades sociales, por ejemplo la explotación de los indios y una valoración de los autóctonos. En cuanto a la novela que se desarrolla en los años 40, podemos destacar las siguientes características. Se abandona la estética realista, asimilan aspectos del surrealismo, encontramos también plasmada en ella el mundo urbano y los problemas existenciales y por último algo fundamental y es que se desarrolla en gran medida el realismo mágico, es decir, en los años 40 vemos ya esa fusión característica de la narrativa hispanoamericana, que es la mezcla de la realidad y de la fantasía, es decir, el realismo mágico. Entre los autores que vamos a destacar están Miguel Ángel Asturias, Alejo Campetier, Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. Tenemos que mencionar de una manera más especial a Jorge Luis Borges. Es un poeta, ensayista y sobre todo autor de cuentos y relatos cortos. Participó activamente en los movimientos de vanguardia e introdujo en Argentina el ultraísmo. En sus cuentos aborda temas como el destino del hombre, la naturaleza del yo y del tiempo, la muerte. Su narrativa nos transporta al mundo de lo insólito y lo excepcional, de los mitos y de los símbolos. Sus libros más destacados son Ficciones y el Aleph. Y pasamos ahora a la narrativa que se desarrolla en los años 60. Tenemos que ver que a mediados de los años 60 del siglo XX se produce el boom de la narrativa hispanoamericana, de la mano de autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Con ello, la narrativa hispanoamericana alcanza el reconocimiento internacional de sus autores y obras. En lo que respecta a Julio Cortázar, es un narrador argentino nacido en Bruselas y es también un maestro de los relatos cortos. En sus cuentos lo cotidiano convive con lo fantástico, ya sabéis, una característica que hemos nombrado fundamental del realismo mágico. Además, escribió Rayuela en 1963, construida a base de secuencia narrativa que ofrece diversos modos de lectura, de ahí la originalidad. En cuanto a Gabriel García Márquez, es el autor de la novela más representativa de realismo mágico. Esta obra es 100 años de soledad, publicada en 1967.
Es una novela donde la imaginación se desboca. Está escrita con un lenguaje deslumbrante, rico, lleno de matices y cargado siempre de sugestión y de belleza. Otras obras suyas son Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera. En 1982 obtuvo el premio Nobel. Y vamos a terminar este apartado haciendo referencia a Mario Vargas Llosa. Este autor se alzó con el reconocimiento de la crítica con su primera novela La ciudad y los perros. Posteriormente escribe La casa verde y Conversaciones en la catedral, una de sus mejores obras. Todas ellas dan buena cuenta de los nuevos procedimientos narrativos como son la ruptura del orden cronológico, la superposición de planos temporales, los monólogos interiores o el punto de vista múltiple. En la actualidad es uno de los novelistas más reconocidos y leídos. Fue galardonado con el Premio Nobel en 2010 y forma parte de la Real Academia Española desde 1996. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Qué tal? ¿Crees que ya entiendes un poco más sobre la literatura hispanoamericana? Espero que sí. Nos vemos en la próxima clase.